Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en este su programa, La Lección Viva de la Parroquia a tu Casa. Y yo estoy feliz, miren qué buenísima compañía. Tenemos a Fabi aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Ernesto, gracias por invitarme. Gracias. Y pues ya estamos aquí. Bueno, estoy sorprendido por el hermoso estudio que tenemos aquí de grabación de la parroquia. Y pues bueno, aquí estamos para meditar la palabra de Dios. Exactamente, esta es obra de la providencia divina, mira qué cosa, cómo se armó en poco tiempo y bueno, era un sueño que se tenía desde hace tanto, ¿no? Y aquí estamos y queremos que te sientas en casa, Bueno, porque aquí ya te vamos a ver luego dirigiendo programas y todo, así que les cuento ahí un chisme, este Fabio es excelente en esto de los medios de comunicación, así que ahí lo vamos a ver en la prueba de fuego luego. Así que recen por él, por la misión que hace aquí en nuestra comunidad y para que prontito lo veamos con las órdenes sagradas también, ¿verdad? así es. ¿Cómo están esos nervios? Pues fíjate que gracias a Dios no padezco mucho de eso. Ay, Pero ahí vamos tratando de que se haga la voluntad de Dios y pues fiándonos en el corazón inmaculado de María, que sea ella pues la que interceda por mi vocación, que lo ha hecho siempre en este proceso de formación. Entonces, exacto. y también bajo el amparo de San José, porque es el patrono de mi parroquia, de mi pueblo, y pues de algún modo me ha inspirado siempre ese modelo. Imagínate. Estos años de formación fueron rapidísimos. ¿No lo Rapidísimo, sí, 11 años de muchas experiencias, vivencias, pero sobre todo de encuentro con la gente. Y la verdad que ha sido una escuela muy hermosa porque indescriptible, indecible todo lo que he podido ver, escuchar, cómo la presencia de Dios ha estado, incluso hasta cuando, bueno, al regresar aquí a Managua me recuerda mucho a la etapa inicial, como decía en alguna misa cuando me presentó el Padre Joaquín, he vuelto a mis orígenes, como dijo San Óscar Arnulfo Romero cuando fue a visitarnos a Roma, a la Casa Generalicia. Y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? Incluso regresar, ver todos aquellos lugares en los que caminábamos, pasábamos, recordar también la ruta de la 119 para viajar a la universidad, a estudiar la filosofía. Yo creo que, bueno, son recuerdos que viven, ¿verdad? Y como dice ese dicho popular, recordar es volver a vivir. Entonces la etapa que vos hiciste aquí fue la filosofía. La filosofía, sí. ¿Y vivías en esta casa? No, Ah, aquí eso. nunca, digamos, mi grupo fue el único que no vivimos en Ticomo, porque Ya. en Ticomo era la etapa de la filosofía, el propedéutico era aquí abajo, aquí en Las Palmas, pero resulta que cuando hicieron el cambio de casas, la filosofía venía para acá a Las Palmas y el propedéutico para Ticomo, entonces mi grupo ya no subió a Ticomo, entonces nosotros solo conocimos Ticomo de paseo y para celebraciones de los mártires, de Claret, de la Fundación, del Corazón de María, hacer deporte más de alguna vez. Entonces siempre viví aquí en Las Palmas y en la parroquia hubo un tiempo que fue, bueno, siempre han estado estudiantes de algún modo, antes cuando llegaron Monseñor Lescano, luego del incendio también se estuvieron por acá y luego se fueron a vivir por ahí cerca. Y también luego fue la etapa del postulantado, que eran los que venían aquí ya en el último año de filosofía. Ese era el cuarto año de formación. Pero eso no duró mucho, estuvo como algunos tres años. Y yo igual, y ese cambio también lo viví porque ya no venimos a la parroquia, era el postulantado, lo hicimos ahí mismo. Ah. Entonces pasé mis 4 años de formación ahí en esa casa. Entonces, ahora que has vuelto, no se te han olvidado estas caras. No se me Nada, ha olvidado, ¿verdad? sí. Los nombres sí un poco, pero siempre, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros volvimos a retomar las visitas y los acompañamientos a las comunidades bíblicas familiares. Entonces todos los miércoles nosotros íbamos a las comunidades, unos en Guadalupe, otros aquí en el sector de Las Palmas. Entonces nos recorrimos todo eso, lo que no conocíamos, íbamos preguntando ahí por el cementerio o por aquí en todo este sector, en Monseñor Lescano, pero también fue una escuela, ¿verdad? Y hoy volver y mirar pues que la gente todavía nos recuerda y que oró por esta vocación, yo creo que es un fruto de todo eso que la gente pues nos dio. Por eso la esperamos con ansia, porque ya estamos así, miren, así estamos. Sigamos orando para que lo podamos ver.
ya revestido pues con sus ornamentos y tal. Y bueno, antes de empezar, ¿ya te comiste tu fritanga? ¿Anhelabas la comida nicaragüense? Ya, yo desde el mismo día que vine, que me recibió el padre Joaquín, le digo, busquemos una carne asada, porque esa es la costumbre, venir a Nicaragua y no comer carne asada es pecado mortal para mí. Y ha ido pues aquí comiendo quesillo, que luego las enchiladas, los tacos, pero claro, eso te pasa la factura después, ¿verdad? Sí, no, y miren señores, aquí este programa lo estamos grabando, ¿verdad? Pero estamos con hambre, mejor no. Sí. Bien, estamos contentísimos. Gracias, Fabio, por estar acá entre nosotros, por traernos esa alegría y también por venir a compartir con nosotros lo más importante, que es la palabra que nos da vida, ¿no? Te quería pedir pues que iniciemos a como se debe, invocando al Espíritu Santo que nos inspira y renueva todo, pues. Te escuchamos. Bien, vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. Ustedes en su casa también inviten al Espíritu Santo a que venga a nuestra mente y nuestro corazón. Y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Tú que eres el Dios de la palabra, el Dios de la palabra verdadera, eterna, fiel, que es viva y eficaz. Tú que eres el que siempre está con nosotros de manera silenciosa. Ven sobre nosotros con tu fuerza, con tu fuego abrasador. Ven Espíritu Santo sobre nosotros, que queremos aprender de ti. Queremos escucharte a través de esta palabra en este quinto domingo del tiempo ordinario. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a nuestra vida, no para que se quede como un texto más, sino para que podamos comprender y entender lo que tú quieres transmitirnos. Envía, Señor, tu Espíritu a todos aquellos y aquellas que también a través de nosotros reciben un mensaje, un abrazo. Te pedimos, Padre, que en este momento nos ilumines y que envíes tu fuego para que podamos entender y comprender, pero sobre todo encarnar tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Buenísimo, gracias por invocarlo. Con esa fuerza edificante, señores, les invito a todos los que nos ven a que vayamos adentrándonos en esto. Decía un santo por ahí, cuando uno se mete a las lecturas, dice, a la palabra de Dios, uno se tiene que meter completo, imaginándose las texturas, los olores, la ropa de la gente, todo. Así que metámonos de alma, vida y corazón a escuchar este evangelio de este domingo, este tiempo ordinario, y vamos a ver qué nos cuenta hoy San Marcos. Le vamos a decir la cita para que los que tienen la Biblia ahí en mano pues la vayan buscando. Es del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. Lo repito, Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. Escuchemos atentamente. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les respondió: «Vámonos de aquí, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mira, Fabio, hay materia que hablar aquí. Sí, sí, sí. Cuando estaba preparando, yo dije, ¿de qué vamos a hablar si este evangelio tiene estos 10 versículos tienen una profundidad increíble? Bueno, para llevar esta palabra a su casa, les invito a que situemos a los personajes primero, el texto, ¿verdad? Para poder comprender este texto denso, hay que contextualizar un poco el evangelio de San Marcos. Como bien sabes, el evangelio de San Marcos, pues, es de los que se denominan descendientes de los dichos y hechos de Jesús, que es la fuente Q, una fuente perdida de la Sagrada Escritura, pero que el texto de la comunidad de Marcos recoge, digamos, esos dichos y hechos de Jesús narrados en ese primer escrito y los reescriben en esta comunidad. Por tanto, le podríamos llamar el primer evangelio, ¿no? El evangelio de San Marcos. Pero hay algo muy curioso aquí, que Marcos no es muy detallista a la hora de escribir, es muy va al grano siempre, ¿verdad? No es como los demás sinópticos como Mateo y Lucas, ya no digamos Juan, ¿verdad? Que es un poco más denso. Pero en este caso, los primeros capítulos está adentrándonos en una experiencia de querer dar a entender al lector quién es Jesús de Nazaret, cómo actúa y cuál es qué hace con su presencia. Entonces, el Evangelio de Marcos que hemos escuchado, el versículo 29 al 39 del capítulo 1, pues tiene una densidad muy hermosa, con palabras breves, con verbos, pero que dicen mucho. Y vamos a iniciar. Tenemos los personajes principales. Los personajes principales aquí van a variar. En los primeros versículos que leímos están estos 4 evangelistas o apóstoles, ¿verdad? Santiago, Juan, Simón y Andrés, que son los primeros que llama y los primeros mencionados dentro de los 12 cuando los llama en Marcos, y que luego son estos mismos que van a aparecer también más adelante para la transfiguración, cuando se va a orar al monte antes de ser entregado. Por tanto, ya aquí algo nos está queriendo decir Marcos con la numerología bíblica, ¿no? Recordemos que la numerología bíblica, el número 4, siempre va a tener un significado en el texto y es la totalidad, la representación del mundo, los 4 puntos cardinales, y que también en la comunidad primitiva se le conoce como los pilares de la iglesia, sobre todo de la comunidad que era la comunidad modelo, la comunidad de Jerusalén. Eran los pilares de estas iglesias. Por tanto, está queriendo transmitir desde el primer versículo que hemos leído, el número 29, algo hay ahí que va a tratar de explicar más adelante. Y bien, los demás personajes que van a aparecer, evidentemente Jesús, luego tenemos a la suegra de Pedro, pero estos personajes cambian de papel. Por ejemplo, Jesús, podríamos decir, con los discípulos son los personajes principales, pero luego cambia más adelante. Pasan a ser personajes secundarios y el personaje principal será la suegra de Pedro, ¿sí? Y luego deja de ser el personaje principal y él pasa a ser un personaje secundario. Y Jesús y los discípulos pasan a ser personajes terciarios. Y cobran el lugar todos, ¿sí? Van a aparecer ahí todos, ¿verdad? Todos los pueblos y todos aquellos que le llevaron enfermos y endemoniados. Bien, pero eso no es lo más importante. Vamos a pasar ahora a tratar de entender, ¿verdad? Porque a veces, pues, nosotros nos detenemos nada más en la narrativa, pero para poder llevar esa palabra a nuestro corazón, hacia nuestro hogar, nuestra vida, nuestro interior, hay que saber entender, ¿verdad? Y aquí tenemos el personaje de la suegra, ¿verdad? Va a tener una profundidad. Quizás ni siquiera era la suegra de Pedro. Algunos teólogos dirán, dentro de la narrativa de los sinópticos, pues sitúan un acontecimiento, pero que puede o no haber pasado. Entonces, esto no es lo importante, sino lo que está detrás de eso, ¿no? Bien, tenemos aquí dentro de estos personajes que hemos identificado, ¿verdad? Ahora
cobran, ¿verdad? Después de Jesús y los discípulos que están en Galilea, y ahí tenemos a estos que son como por los que viene Jesús, que ya nos ha presentado después del bautismo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y que son los que están excluidos por la sociedad judía, por la sociedad del tiempo, ¿verdad? Que las mujeres ancianas, viudas, sobre todo las ancianas y enfermas, pues no valen nada para la sociedad. Y también tenemos a los enfermos, tenemos a los que están poseídos, ¿no? Toda esta gente son los que son excluidos. ¿Por quién? Por el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Pero que ahora Jesús les va a dar el papel principal de la narrativa y de la historia. Bien, tenemos esas coordenadas geográficas. Marcos es como el segundo que sitúa mucho las coordenadas geográficas, ¿sí? El primero es Lucas. Lucas es especialista para dar coordenadas geográficas, pero Marcos es el que le sigue. Sitúa a Jesús, ¿verdad? Venimos leyendo desde el domingo pasado también un acontecimiento por Cafarnaúm, en torno al lago, el lago de Genesaret, ¿verdad? Y está en Galilea, en ese sector de la periferia de Jerusalén. Entonces, estas coordenadas geográficas en Galilea y situado en una sinagoga, ya nos dirá algo, ¿sí? Ya nos dirá algo. Recordemos que el Evangelio de Marcos pues lo escribe para una comunidad que está es una mezcla, ¿sí? Es mixta la comunidad, ¿sí? Hay judeos cristianos, pero también hay paganos, ¿sí? Hay de otras culturas que no eran ni judíos, pero que han aceptado a Jesús como el Mesías, y esa es la novedad. Entonces, dentro de eso, de la geografía, las coordenadas geográficas que nos da, está situando ya a la periferia, ¿sí? Y lo hemos visto estos domingos que hemos leído, la introducción de quién es Jesús, cuando lo unge el Espíritu en el bautismo. Este es mi Hijo amado, este es el enviado, ¿no? Y comienza toda su misión. Entonces, la misión de Jesús tiene preferencia. Y ya lo estamos viendo en este texto, ¿verdad? Que son los enfermos, las mujeres ancianas y enfermas, los que están poseídos, los débiles. Y todos son personajes que se le llaman personajes complejos. Porque todos puede ser la sociedad en torno a Galilea, ¿no? A toda la periferia, pero todos también incluye a nosotros, ¿sí? A los lectores futuros del texto. Todos podemos ser nosotros hoy, ¿sí? Entonces ahí estamos incluidos también nosotros, ¿no? Bien, dentro de esto, no sé qué te llamará la atención, pero reconstruir el texto a la luz de los personajes, y en todos los pueblos siempre hay un personaje, ¿sí? Que recordamos. Por ejemplo, yo escuchaba en mi infancia de un personaje que le llamaban Juan Torres, que era un viejito que caminaba con una maleta y un bastón y todo el mundo se le corría. Pero claro, el señor quizás no tenía hogar, pero siempre andaba ambulante, ¿no? Y cada vez que un chaval o una chavala se portaba mal, ¿verdad? Un cipote, le decían, te vamos a llamar a Juan Torres que te lleve, ¿no? Siempre hay personajes en un pueblo, ¿no? Pues estos personajes son los olvidados precisamente por Israel, ¿verdad? Los que representaban a Dios y los que eran garantes de Dios. Entonces, pero ahora Jesús quiere cambiar esa mentalidad y esa práctica religiosa. Por tanto, estos personajes nos vienen a cuestionar hoy a nosotros también, porque también hay personajes de este tipo alrededor de nuestra parroquia, ¿sí? Nosotros podemos ir a un barrio popular de aquí de Managua, venimos de Las Palmas, pero Las Palmas tiene como ese concepto de hace algunas décadas, ¿no? Un sector de residencial, pero eso ha cambiado, ¿sí? Nos vamos atrás de la parroquia y son lugares marginales. Nos vamos también alrededor de Monseñor Lescano y encontramos lugares marginales, ¿no? Entonces, pero esos personajes tienden a estar presentes siempre en nuestra sociedad, y es a lo que va el Evangelio de Marcos. O sea que la misión de Jesús
no tendría sentido si no es por esto a quien ha sido enviado, ¿verdad? Y que les quiere devolver algo. A algunos les da la salud, a otros les da la liberación de espíritus inmundos y a otros les da comida, etcétera, ¿no? Pero algo les da. Bien, vamos a dar otro paso para ir profundizando en esta lección divina, y también son los espacios cosmológicos. Los espacios cosmológicos, pues hay un mensaje, y yo creo que aquí está como lo fundamental en los espacios cosmológicos de este texto de Marcos. Por ejemplo, tenemos un espacio cosmológico, la cama, ¿sí? Que pareciera pues un detallito muy superficial, ¿no? También tenemos la casa, ¿sí? La casa de la suegra de Pedro, la cama, la mujer está en cama, ¿no? Y luego tenemos otros espacios cosmológicos, como la madrugada que es oscura, ¿sí? Yo no sé, ¿verdad? Siempre hay un cambio sobre todo en noviembre, diciembre, que amanece más temprano, ¿no? Y hay frío. Entonces, el evangelista está tratando de decir algo a través de los símbolos. Esto se le llama en la exégesis bíblica los espacios cosmológicos. También tenemos otros, el lugar solitario, ¿sí? Hay en otras ocasiones que dirá que es una montaña, ¿sí? O un cerro, ¿no? Pero aquí dice que es un lugar solitario, no describe más nada. Y también otro espacio cosmológico, todos los pueblos en torno a Galilea, ¿no? Algo entonces quiere decirnos ahí, que es lo que vamos a entrar ahora en esta simbología. Bien, el texto pareciera que es bastante sencillo, ¿no? Y que al leerlo con su narrativa, pues qué bonito que Jesús cómo curó a la suegra de Pedro, y muchos nos preguntaremos, entonces quiere decir que los apóstoles tenían familia, estaban casados, y comenzamos a irnos por las ramas, ¿verdad? Nos salimos del tronco, pero eso no es lo importante, y es evidente en la historia de la iglesia. Sabemos que a los que él llama tienen su familia, a los que él llama tienen pues ya una vida hecha, incluso ya la mayoría están rucos, como decimos por acá, ya están viejos, tienen una vida hecha, construida, y por tanto no son muchachos, ¿sí? A excepción de algunos, ¿sí? Juan, por ejemplo. Pero de algún modo está situando a otra experiencia, ¿verdad? No es en torno a la vida familiar, sino lo que significa. Y aquí tenemos algo que ya nos adentra este mensaje de hoy: la casa de la suegra de Pedro. La casa de la suegra de Pedro representa en la comunidad de Marcos la comunidad reunida, ¿sí? Y la comunidad reunida es una comunidad envejecida por tantos males, que después nos dirá más adelante de muchas enfermedades, representados por los enfermos que le llevan y que se amotinaron en la casa cuando se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí, ¿no? Y también por muchos poseídos. Por tanto, esta comunidad tiene esas dos características: una comunidad enferma y una comunidad que está poseída por muchos espíritus, ¿sí? Y aquí no hay que entenderlo por posesión diabólica. La posesión en este sentido, por espíritus inmundos, entendemos a todas aquellas actitudes que no son buenas para un ser humano. Son, digamos, que le podemos dar nombre: envidia, resentimiento, malos deseos, malos pensamientos, qué sé yo. Son cosas que viven dentro de nosotros, ¿sí? Por tanto, a veces nosotros creemos que lo más grave son las posesiones diabólicas, pero lo más grave que está situando Marcos son esos espíritus inmundos que viven en esta comunidad. Entonces, la casa de la suegra de Pedro, ¿por qué no fue de Juan, ¿sí? De los Zebedeos? ¿Por qué no fue de los otros discípulos? ¿Por qué de Pedro? Recordemos que el Evangelio de Marcos, la figura petrina tiene una importancia. Entonces, que digan que es en la casa de la suegra de Pedro, es la comunidad de los discípulos, de una comunidad que sigue a Jesús, pero que hay enfermedades, hay muchas cosas, como las comunidades nuestras, pues. ¿Qué parroquia es perfecta? ¿Qué parroquia es santa? Todos tenemos fragilidades,
Todos tenemos algo que mejorar, algo que trabajar y algo que transformar. Por tanto, eso significa la casa de Pedro, ¿no? Y esta mujer enferma, ¿sí? Y aquí viene lo más hermoso, lo que Dios quiere hacer a través de Jesús en este domingo con nosotros, ¿no? Y es la intercesión de los discípulos, ¿sí? La intercesión, la suegra de Pedro está enferma, vamos a la casa de Pedro, ¿no? Y se van, y la intercesión, el poder de la intercesión lo vemos aquí, ¿verdad? Cualquiera diría, es que lo de la intercesión de los santos no existe, pero si son humanos como nosotros, son personas que, como hemos recordado esta semana, los mártires claretianos de Barbastro, por ejemplo, ¿no? Que ahora son semilla de vocaciones, son semillas de experiencias de vida cristiana en la iglesia, ¿no? Y en la congregación, por supuesto. Y por último tenemos el acercamiento de Jesús, ¿sí? Marcos describe cómo es la actuación de Jesús en este caso de la suegra de Pedro, ¿no? La comunidad reunida en torno al encuentro de Jesús se acerca. Primera actitud, el acercamiento, un primer verbo. Jesús se acerca. Luego tiene un contacto con la persona, ¿sí? Le toma la mano y luego le dice, levántate. Esa tercera experiencia pues va a situar el actuar de Jesús. Acercamiento, contacto con el sujeto y lo levanta, ¿no? Y después ya vemos que la gente pues se amotina, le llevan enfermos, le llevan poseídos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los cura, los libera. O sea que la presencia de Jesús en torno a los 4 discípulos es la manifestación de la comunidad, la iglesia, ¿no? Esa iglesia reunida que tiene muchas debilidades, enfermedades de todo tipo, posesiones de todo tipo, ¿no? Esas actitudes que no dejan estar bien. Y por último, que yo creo que con lo que viene a cerrar esta experiencia es la comunidad de los liberados, ¿sí? Es la comunidad de los liberados. Dice que todo mundo salió alabando a Jesús, a Dios, por todo lo que Jesús había hecho en ellos, ¿no? Que les curó sus males y los liberó. Pero eso no es tan importante como lo que viene. La suegra de Pedro se levanta y se pone a servirles, dice Marcos, ¿verdad? Dice el texto. Y es la identidad de esta comunidad cristiana, el servicio, ¿sí? Y yo creo que aquí se resume la experiencia de hoy, esa palabra que Dios nos quiere transmitir en este quinto domingo del tiempo ordinario. La identidad que debemos de recuperar, porque todos tenemos en nuestra casa a alguien que está enfermo, no solo de salud física, de salud espiritual. A alguien quiere levantar hoy el Señor, ¿no? Nos quiere tocar, quiere tener un diálogo y luego levantarnos, sanarnos y liberarnos. Y entonces esa identidad es que estamos invitados e invitadas a servir. Y como dice el Papa Francisco en un libro que se llama El Poder del Servicio, el verdadero poder que recibió la Iglesia es el servicio, ¿sí? No es tanto la autoridad petrina, no es la autoridad de los discípulos, no es la autoridad ganada después por Constantino, no, sino el único poder que Jesús dio a la Iglesia es el servicio y es la identidad cristiana. Entonces la suegra de Pedro dice que una vez curada se le bajó la fiebre y se puso a servirle. Entonces, hermanos y hermanas, estamos llamados todos a acercarnos a Jesús, dejarlo que se acerque a nosotros y pues que nos ayude. Y por último, con esto termino, Jesús se retira a orar. Después de estos acontecimientos, se retira a orar y los discípulos a un lugar apartado, solitario, la noche, de madrugada, ¿no? Esa situación de Jesús, esas coordenadas geográficas, pues Jesús es quien está. Luego se dirá, y lo decimos, ¿verdad?, en algunas oraciones de las plegarias eucarísticas o la oración colecta, Jesús es el sol que nace de lo alto, ¿no? La luz que no tiene ocaso, lo decimos en la Pascua, con el cirio pascual. Es eso, ¿verdad? El que está primereando la primera hora del día. Él es la aurora. Y antes de toda misión,
Jesús ora, ¿no? Está comenzando su misión. Y por tanto, situar a Jesús orando antes de ir, ¿verdad? Porque dice, ahora vayamos a todos los pueblos. Vayamos a todos los pueblos a llevar la nueva del reino. Pero antes de eso, no es por las capacidades, no es por los dones que tenemos, sino por la capacidad de orar y de contemplar. Antes de toda misión. Por eso oramos antes de cualquier reunión, oramos antes de hacer nuestra lección, oramos antes de iniciar cualquier actividad en nuestra comunidad cristiana. Y luego la pregunta que nos deja este texto es, ¿por qué todos buscamos a Jesús? ¿Para que nos cure? ¿Para que nos libere de esos espíritus inmundos? ¿Para que nos dé de comer? ¿Para qué buscamos a Jesús? El por qué. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué nos acercamos a Jesús? Para que nos solucione la vida, para que nos resuelva los problemas conyugales, para que nos resuelva los problemas económicos. Cada uno pues ponga su barba en remojo y cada uno también medite hoy con su almohada y que cada uno reflexione qué es, ¿verdad? No podemos falsear la misión de Jesús. Así es, querido Fabio. Ya vieron, queridos hermanos, cómo es de importante la lección divina, porque vamos más allá. Quizás muchas veces cuando venimos a la Eucaristía, pues el tiempo reducido y tal, nos hace quedar como muy encima y no ver esos detalles, ¿no? Sobre todo estas palabras nuevas que escuchamos hoy, cosmología y tal, y un montón de cosas ahí interesantes, pero pidámosle al Señor la gracia pues de que esta palabra no pase desapercibida hoy, sino que nos ayude a situarnos en nuestra realidad, reconociendo, ¿no? Cuáles son esos espíritus inmundos que tienen que ser expulsados y que no se expulsan en los solitarios, sino en la comunidad también, ¿verdad? Porque la intercesión, como decía Fabio, tanto de nuestros hermanos que rezan por y con nosotros y de tantos santos amigos nuestros, ¿cómo no vamos a ser liberados? Solo pongamos la gana, ¿no? De ser liberados. Quiero ser liberado, Señor, y me acerco como la suegra de Pedro, estoy ahí dejándome sanar y tal. Así que qué buenísimo, de verdad te agradecemos un montón, Fabio. Fue bien profundo esto, te lo dije. Así que te agradecemos un montón y les invitamos a todos a que le pongan ahí su cajita de comentarios a Fabio, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido hoy la lección? Y sobre todo eso, ¿no? Orar por esta comunidad parroquial. Me gustó mucho eso que decía, pues, de cómo esa casa representa la comunidad. Y yo creo que históricamente esa casa luego fue como una de las primeras comunidades cristianas, sí, ¿verdad? Sí. Ahí se reunían a partir del pan y todo. Es que la casa en los textos, creo que Teresa ahí nos tiene que dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Lo digo porque es la que está detrás, ¿verdad? Es la directora de esta transmisión de la lección divina, ¿verdad? La casa en estos textos, recuerden que nuestros primeros templos fueron las casas, ¿sí? Las casas de familia, y eran familias pudientes, ¿sí? Y eran familias pudientes, por tanto, que nos mencionen aquí las casas en los sinópticos hace representar la comunidad cristiana. Y cada uno, ¿verdad? Como la comunidad marcana, la lucana, la matiana, cada una tiene una espiritualidad. Pero la espiritualidad de Marco es el encuentro con los discípulos, Jesús y aquellos que vienen a la comunidad. Entonces, esa casa siempre va a tener un significado profundo en los sinópticos. ¿Y vos has tenido la oportunidad de ir a los lugares santos? No. Todavía no. Ay, esperemos que pronto, que podamos conocerlos, ¿no? Porque he ido a lugares santos, pero aquí en Managua, por ejemplo, cuando hacíamos apostolado en Tipitapa, son lugares también que representan la casa, ¿no? Y las comunidades, cada comunidad tiene una particularidad. No podemos nosotros despreciar porque esto es aquí, porque esto es allá. Toda casa, toda comunidad es una casa, ¿verdad? Con una espiritualidad distinta y que lleva a ese mismo encuentro con Jesucristo. Claro, así mero. Entonces, bueno, ojalá nos conceda el Señor alguna vez conocer estos lugares de allá, de la Tierra Santa, me refiero. Porque bien dicho, oigan eso. Todas las casas nuestras donde nos reunimos es también así como las primeras comunidades cristianas, que eran pequeños grupos que se reunían ahí. Ya después ya que tocaste el tema histórico de Constantino, que ya llenábamos catedrales y basílicas y todo, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero las casas, las células, la parroquia siempre es una comunidad de comunidades, ¿no? Sí. Donde nos acercamos todos, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor pues la gracia de saber vivir en comunidad,
de sabernos curar en comunidad, no solitos por ahí, allá, buscando a dónde curarme y que me pueda enfermar más bien. Sí. Y que podamos aprender del maestro a orar, porque eso es lo que pecamos últimamente todos, que no dejamos espacio de calidad para la oración. Estamos viendo el reloj a cada momento, o si tenemos algún espacio, hacemos un espacio de oración en la casa, es rapidito también, porque hay bullas, hay distractores, hay televisores, sí, hay bullas por todos lados. Entonces, que volvamos a las raíces, a las pequeñas comunidades, a encontrarnos con alegría con nuestros hermanos, ahí con tus comunidades bíblicas familiares, con tu comunidad del coro, tu comunidad neocatecumenal, todas las comunidades de nuestra parroquia. Cada vez que se reúnan, recordémonos de esta palabra de hoy, porque es ahí, al encontrarnos con nuestros hermanos, que vamos a encontrar la salud y sobre todo ese impulso para servir y amar, como Jesucristo mismo lo ha hecho. Así que gracias, Fabio. Les pedimos a todos que dejen sus comentarios ahí, denle su like, compártanlo en sus redes sociales y en el próximo programa nos vamos a leer ahí para ver qué tal. Esto no es un diálogo de dos, es de todos los que están ahí. Así que les agradecemos mucho. Nos vemos el próximo domingo.